Vamos a entrar en este momento en un tiempo de palabra, mi querido hermano. Una palabra del Señor es más que suficiente para salvarnos, sanarnos, liberarnos, bendecirnos, renovarnos, mi querido hermano. Ayer estábamos recordando a San Esteban. San Esteban, pues dicen que no conoció a Jesús, dicen que no lo conoció. Un primer mártir, protomártir, primer mártir del cristianismo. Un hombre que entregó su vida por el mensaje, por Jesús, y que murió repitiendo las palabras de Jesús. O sea, fue otro Cristo, literalmente. Esteban, que era un joven apasionado, de gran fe, de buen testimonio, lleno de sabiduría, y un hombre que se dedicaba a las obras de caridad, o sea, a las obras de misericordia, mi querido hermano. Pero también llevaba el mensaje, también hablaba. Esteban representa lo que uno tiene que hacer en la caridad, las dos cosas. Primero lo espiritual y después lo material. Hacer las dos cosas. Porque algunos que somos cristianos, pues hacemos una de las dos. Hay que hacer las dos, mi querido hermano. Esteban hacía las dos. Si tú lees la historia de Esteban, cuando fue escogido porque era un hombre de fe. O sea, confiaba mucho en Jesucristo, de gran testimonio, de sabiduría. Él predicaba el evangelio y ayudaba a los enfermos, a las viudas de la época, a los huérfanos, en la repartición de los alimentos, mi querido hermano, en las mesas. Estaba ahí, haciendo la caridad perfecta. Primero la espiritual y segunda la material. Algunos nos inclinamos a un solo lado. Solamente predico y predico, pero no le ayudo al pobre, no. Hay que hacer al doble, mi querido hermano, sabiendo que la espiritual es la más importante, porque esa es la que trae la salvación, la espiritual. Que la gente conozca a Jesucristo, que acepta al Salvador, que crea en Él. Lo demás también hay que hacerlo, porque Santiago dijo que la fe en Jesucristo sin obras está muerta. O sea, eso va unido, mi querido hermano, va unido. Amén. Hacemos las dos caridad, la espiritual primero y después la material. O sea, las obras de misericordia que la iglesia nos habla, mi querido hermano. Hoy vamos a escuchar a San Juan Apóstol, evangelista. Él sí conoció a Jesús, convivió con Él, compartió con Él, estaba con Jesús. Dicen que era muy joven. Juan, que era hermano de Santiago, eran hijos de Zebedeo, eran llamados los hijos del trueno. Juan y su hermano, los hijos del trueno, siendo un peladito, así eran llamados que los hijos del trueno, bendito sea Dios. Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, mi querido hermano. También se nos habla que Juan, en la Biblia, cuando tú lees la historia de Juan, él estuvo presente en varios momentos presente. Mal, dice que Jesús llevaba a Pedro, Santiago y Juan a orar. Eso fue en la transfiguración, cuando Jesús levantó a la niña de Jairo, que estaba muerta. Ahí estaba Santiago, Pedro y Juan. En el Getsemaní estaba también. Él recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús, mi querido hermano. Él estaba en la cruz, fue el que se quedó. Los demás todos se fueron. Pedro le negó 3 veces, Judas le vendió, los demás se fueron. Solo Juan quedó ahí. Hasta el final, en la cruz, estaba Juan ahí con María, la madre de Jesús, la Virgen, mi querido hermano. Dicen algunos estudiosos, eruditos, que Juan entendió algo que los demás no entendieron, que van a entender después. Juan tuvo como una revelación divina de estar con María para poder soportar todo lo que vendría. Eso fue lo que hizo que él estuviese ahí, porque él estaba cerca de la Virgen, y por estar con ella él pudo soportar todo, mi querido hermano, y se quedó hasta el final. Los demás no fueron capaces de soportar. Él tenía ese gran secreto, digámoslo así, revelado por Dios, de estar junto a María, y que esto significa mucho para nosotros, que debemos estar siempre cerca de María, de la Virgen María, que eso nos va a garantizar poder soportar ciertas tormentas que a nuestra vida llegarán de una forma o de otra. Dicen algunos estudiosos, bendito sea el Señor. Yo comparto eso, mi querido hermano, porque un santo dijo: con María es más fácil caminar. Caminar, mi querido hermano, más fácil. Sin ella es más difícil, con ella es más fácil. Tanto él, mi querido hermano, que Juan, el evangelista, él es quien va a narrar las bodas de Caná. Juan, mi querido hermano, y va a contar ese episodio, que Jesús fue invitado. Primero fue la Virgen, después llegaron los apóstoles a ese lugar, y que ahí surge un milagro a través de la Virgen María, que se convierte el agua en vino, mi querido hermano. Ahí estaba Juan, y Juan
relata este acontecimiento o este milagro, este gran milagro, cuando Jesús convierte el agua en vino. Ya es un milagro en la familia que estaba ahí, los esposos, se iba a acabar la fiesta. Entonces, bueno, tú sabes, van donde la Virgen María a contar el problema. Ella pues sabe que no puede solucionar el problema, pero sabe quién lo puede solucionar. Eso es la Virgen María. Tú le cuentas problemas a la Virgen María, ella no los puede solucionar, pero sabe quién los soluciona. Jesús, como una boda de Caná. Van donde ella, le cuentan, se acabó el vino. Ella va donde Jesús, el que soluciona problemas. Va donde él, le dice que no. Ella camina en su fe, tiene fe en Jesús, su hijo. Ya sabe que es Dios hecho carne. Y ahí ocurre un milagro. ¿Por quién? Por la Virgen María. O sea, la Virgen María usó su fe para ayudar a los invitados que estaban ahí y también a los novios que estaban ahí. Usó la fe y ocurrió el milagro. Yo creo también con todo mi corazón que cuando estamos con María, caminamos con la Virgen, tenemos poca fe. Ella tiene gran fe, mi querido hermano. Ella tiene gran fe. Y ella va a usar su fe, su gran fe a favor de nosotros. Y su gran fe y nuestra poca fe, que va a ocurrir un milagro, una bendición. Bueno, vamos a escuchar el evangelio sí, la lectura, de San Juan. En este momento, de Juan, la primera carta. Él escribió el evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis, mi querido hermano. Comienzo de la primera carta del apóstol Juan. Queridos hermanos, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de vida, pues la vida se hizo visible. Está hablando Juan. Nosotros lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo contemplamos y lo palpamos con nuestras manos, o sea, lo tocamos. Él es la palabra vida. La palabra se hizo visible, recuerda, y el verbo se hizo carne. Juan también habla de esto. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros le hemos visto. Os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos. A Jesús lo vimos y lo oímos, para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Palabra de Dios. Me encanta lo que Juan dice al final de esta primera carta. Os lo escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Para que tu alegría sea completa, necesitas a Jesús. Sin Jesús nunca tendremos alegrías completas. Habrán alegrías a medias o falsas alegrías. Con Jesús, al conocer a Jesús, al estar con Jesús, tendremos una alegría completa, mi querido hermano. Es más, Jesús desafió en aquella época a los discípulos y a las personas: ustedes no han pedido nada, pidan en mi nombre para que su alegría sea completa. Él desea, Jesús, que nuestra alegría sea completa. Completa, mi querido hermano. De Juan está comentando a la comunidad: miren, nosotros le oímos, le vimos, le tocamos, le palpamos. Él es la palabra viva. Él es el verbo hecho visible. Él es el verbo hecho carne. Nosotros lo anunciamos a ustedes, damos testimonio y lo anunciamos para que su alegría sea completa, para que tengan unidad con el Padre y con Jesucristo. Jesús, ¿qué dijo? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así le habló a Felipe. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno, unidad, mi querido hermano. Os lo escribimos esto para que vuestra alegría sea completa. Mi querido hermano, tratemos todos los días de estar con Jesús, en la oración personal, en la Eucaristía, en la confesión con frecuencia, en ayunos, oraciones, Santo Rosario, practicando y viviendo a diario las 14 horas de misericordia, mi querido hermano, a diario. Y así va a ser nuestra alegría
completa en medio de cualquier caos que hoy podamos vivir. Las pruebas van y vienen, mi querido hermano, van y vienen, tranquilo, pero Dios es capaz de darte paz en medio de las tormentas. El mundo dice afuera, es una mentira del diablo, pero el mundo la repite mucho afuera, porque suena hasta bonito. Después de la tormenta vendrá la calma, se dice afuera. Es una mentira del diablo, que suena bonita. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia, yo Dios soy capaz de darte paz completa en medio de tus tormentas de cada día. En la tormenta que hoy tú tienes, sea la que sea, una enfermedad, un problema económico, moral, espiritual, familiar, sexual, emocional, en fin, un problema, y estás ahí angustiado, aterrorizado, lleno de pánico, de incertidumbre, si buscas todos los días a Jesucristo, Él te va a dar paz ahí, estando ahí te va a dar paz, mi querido hermano, te va a dar alegría completa ahí. Después te sacará de ahí, porque Él libra a los que a Él clamamos. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó, dice el Salmo 33. Amén.